Bueno, pues dice la palabra de Dios en el Evangelio de Mateo, capítulo 12, versículo 30. Mateo 12, 30. El que no está conmigo, fíjate bien, amado, el que no está conmigo, dice el Señor, a mí se opone. Voy a hacer una pausa. Este versículo es un versículo clave, amados, ¿verdad? Vamos a hablar de ese versículo para explicar todo un contexto y toda una objetividad del Evangelio. Dice el Señor que el que no está con Él, escucha esto, el que no está con Él. No sé cuántas relaciones humanas ustedes han enfrentado en la vida que dices, es que, pues, es mi papá, es mi mamá, es mi esposa, mi esposo, mi hermano, mi hermana, mi hijo, mi hija, pero no estás con Él. O sea, como que sí hay cariño, como que sí hay afecto, como que hay simpatía, como que hay amor en apariencia, pero no estás con Él, ¿verdad? Como cristianos, en esta época a muchos se les ha acostumbrado decir que aman a Dios, que sí creen en Dios, que confían en Dios, que esperan en Dios, pero no están con Él. Estar con alguien significa permanecer con alguien, ¿verdad? La Biblia habla de una palabra, ¿verdad?, que es unidad. El que no está unido, ligado, conectado. Y en este caso el versículo nos habla, el que no está con Dios, no es que simpatices con Dios, porque estamos viendo una época de mucha simpatía, ¿verdad? Todos son simpáticos, todos simpatizan con todo. Unos simpatizan con el mundo, otros simpatizan con la humanidad, otros simpatizan con la filosofía, con la psicología, en fin, hay muchos simpatizantes de todo. Pero la Biblia habla y dice que el que no está con Dios, de nada sirve decir que amamos a Dios cuando no estamos con Él. Cuando tú dejas, como dice Juan capítulo 1, versículo 1, en el principio era el verbo está con Dios y el verbo es Dios. Cuando tú no estás en la palabra, cuando tú no estás en la verdad, cuando no estamos reflexionando, meditando la verdad de Dios, a pesar que digamos que creemos en Dios y amamos a Dios, no estamos con Él. Basta más de un día el no estar con Dios para estar opuestos a Él. Y aquí hay algo importante. Una persona que no permanece con Dios va a estar opuesta a Dios, siempre, amado. Repito, una persona que no permanece con el Señor es cuestión de horas que ahora se ponga en contra de Dios, ¿verdad? Tan de sobra se dice que perdona a los que te ofenden, porque esa es la verdad de Dios, es el que está con Dios, solamente el que permanece con Dios puede perdonar al que le ofende. Pero cuando tú dejas pasar tan solo un día, 2 días, 3 días, sin estar con Dios porque tienes mucho trabajo, porque tienes muchos pendientes, porque tienes muchas ocupaciones, inmediatamente tus decisiones se oponen a Dios. Tus reacciones se oponen a Dios. La forma en que te conduces es adversa a Dios. A pesar que nos digamos cristianos y a pesar que nos congreguemos y a pesar que digamos, ¿verdad?, versículos de memoria. La Biblia y el Señor lo decía constantemente. Y para poder entender esto, amado, hay que reflexionar y hay que recapacitar qué clase de seres humanos somos.
Porque una persona que no se reconoce a sí misma es imposible que esté conectado con Dios. Porque no hay una necesidad de Dios en él. Porque la autonomía de Dios y la independencia de Dios hace que la gente viva contraria a Dios. Y esta época en que vivimos de tantas cosas que estamos experimentando día con día, podemos descubrir algo. Y esa es una verdad que incomoda a los humanistas, ¿verdad? A la gente le gusta escuchar que hay poder en ellos y que él tiene la posibilidad de resolver su vida y de salir adelante y ser exitoso y vivir feliz y que depende de ellos. La Biblia dice exactamente lo contrario. No hay felicidad, no hay paz, no hay amor, no hay esperanza, no hay salvación fuera de Dios. A pesar que la gente crea que sí. Cuando nosotros decimos que somos cristianos, es porque tenemos un gran compromiso con Dios. Hay una gran necesidad de mantenernos conectados con Dios. Fíjate, en Juan 15:5, la Biblia nos dice, Jesús se pone como ejemplo, dice, yo soy la vid y ustedes son los pámpanos, las ramas. El que permanece en mí y yo en él, este va a llevar mucho fruto, porque separados de mí, nada van a poder hacer. Y cuando dices poder hacer qué, pues yo creo que todo hombre quiere ser feliz. Todo ser humano quiere vivir, quiere gozar de salud integral. Pero la Biblia dice que es imposible cuando no estamos unidos a Él. ¿Ah? Tan solo te haces un check-up médico, los que llegamos a la mediana edad, y cuando empiezas a ver tus factores ahí medio raros, inmediatamente viene la angustia, viene el temor, viene la duda, porque falta fe, falta confianza, falta esperanza, porque se necesita muy poco tiempo para desconectarse de Dios. Y, amado hermano, yo sé de verdad si hay tanta contaminación en el mundo en que nos rodea, que no nos dediquemos unos segundos, quizá unos minutos para reflexionar en nuestro destino. Pero la Biblia fue escrita para servirnos a nosotros de advertencia de las cosas, ¿verdad? Y saber que hay una necesidad de gran dependencia de Dios. Mira, amado, te lo digo de veras sin el afán de ofender. Cuando yo en lo personal me he formado, pues no era así. Cuando a mí me citan a un compromiso, me molesta llegar tarde, me enfada llegar tarde. Me siento incómodo, me siento muy mal. He hecho cosas como dejar la camioneta estacionada kilómetros atrás y trasladarme en otro tipo de vehículos más rápidos, con el objetivo, hacer esos patines eléctricos que rentan, de llegar puntual a mis citas. Eso habla de respeto, eso habla de interés, eso habla de amor para las cosas que uno hace. El reunirnos para escuchar la palabra de Dios y para poder desmenuzar la verdad de Dios no tiene menor interés que cualquier actividad que tengas. No es de menor interés que un compromiso laboral, un compromiso profesional. El faltar a donde se comenta la palabra de Dios no tiene menor importancia que faltar a tu trabajo. Pero esa falta de interés y esa falta de compromiso
Y esa falta de constancia, yo no sé qué pasaría si en tu trabajo faltas de 4 semanas al mes, faltas 2. Yo creo que en muchos casos ya no estarían trabajando, al menos que seas el dueño de la empresa y seguramente la empresa estaría en quiebra. Somos empresarios, sabemos que no tienes un horario y eso es peor, porque trabajas fuera de horario todo el tiempo. Amado hermano, de Dios nadie se burla. Y cuando nosotros no estamos unidos a Dios, a pesar que digamos que somos cristianos, lo primero que expresamos es falta de interés por Dios. Quiero que reflexionemos quiénes somos, porque Dios nos conoce como seres humanos. Dice la Biblia, lo dijo el profeta Llorón. ¿Saben quién es el profeta Llorón? Este hombre de Dios, ¿verdad? No, yo me identifico con él porque sí le lloro a Dios. Y vivo muchas veces lamentándome de él. Yo como ministro, conforme más das luz de la verdad, más criticado eres de la verdad. ¿Ah? Y a mí los ataques que tengo permanentemente en mi entorno familiar y de mi grupo cercano es un ataque directo contra la verdad de Dios, porque dicen, tú eres un hipócrita, tú eres un falso, tú eres una persona que no... ¿Sabes qué, amado? Vamos a analizar que el ser humano tiene una condición, ¿verdad?, muy lamentable de pecado, y que si alguien nos conoce es Dios. Dios sabe que somos un potencial pecaminoso. Dile a tu hermano, Dios sabe que eres un potencial pecaminoso. ¿Ah? Para que no te creas santurrón. Digas, no, yo soy cristiano y yo no puedo pecar. No, hermano, con mayor razón. Dice la Biblia en Jeremías 17, 9 y 10. El corazón es engañoso y es perverso, más que todas las cosas. ¿Cómo es el corazón del ser humano? A ver, vamos a entender algo. El corazón del hombre no es honesto. En pocas palabras, dile a tu hermano, tú no eres honesto. Es fuerte, ¿no? Pues insulto, ¿no? Te digas, es en el espejo y se parece Dios. Imagínate que se te aparezca el Espíritu Santo y te diga, Yolanda, no eres honesta. Te ofende. ¿O no? Pero además de eso, te puede decir, además de que no eres honesto, eres un perverso. Perverso es una persona que es capaz de hacer cualquier tipo de maldad. ¿Cuántas veces nos hemos equivocado y decimos, sería incapaz? ¿A cuántos han pensado que serían incapaces de algo? Y cuando terminas llenándote de eso, dices, es que no pensé que sería capaz. Dile, hay una gran capacidad de perversión en mí. Y eso es horrible, amado. Eso antes de traicionar a tu prójimo contra el que pecas o contra ti mismo, traicionas a Dios. Porque hay una capacidad latente de perversidad en el hombre. Escucha esto, amado. Cuando ves las noticias y ves tantas cosas que suceden, dicen, híjole, este cuate, ¿cómo se atrevió a aventarle la camioneta a esa familia y los mató? Está loco, es un perverso. Uno se queda pensando, Señor, líbrame. No se me va a presentar una situación parecida y esté igual, porque soy perverso. Tuvimos tristemente, cuando estás en el misterio conoces muchas cosas y acciones horribles.
Entonces, una persona que vivían en casa, dos hermanos, un hermano y una hermana, ella tenía a su esposo, él tenía a su esposa, y en la misma casa, porque una casa esas días que aquí en México construyen de piso para arriba conforme se casan los hijos, pues en pasteles mal hechos, pues ahí construyen. En la misma casa, en el mismo predio, los cuñados se mezclaban íntimamente. Es decir, el esposo a los concuños. Y tenían relaciones sexuales activas y tuvieron un hijo. Y ese hijo se lo enjaretaron al cuñado. Hasta que el tiempo los descubre y dices, ¡qué perversidad! O el incesto entre hermanos carnales que dices, amado, el hombre es perverso. Yo no podría hacer eso. El hombre es perverso. Y si eres ser humano, eres perverso, igual que yo. Lo señala la Biblia, y la Biblia es Dios. Es la palabra de Dios. Tenemos que reconocer que somos capaces de hacer todo lo perverso. En el mundo hay un dicho que dice, todo tiene su precio. Dice, pues es que este a lo mejor es un poquito más caro, pero lo va a hacer. Cuando te sobornan en el trabajo, o cuando te pagan por hacer algo, o quizás hasta para venderte. Mejor por un ascenso, y ves perversidad. Yo viví mucho eso. Si hoy esta persona ascendió muy rápido, ya está gerente o directora era. Hay perversidad. Si no comenzamos por reconocer que somos como seres humanos, estamos vulnerables. Y déjame decirte que la Biblia lo dice que somos perverso más que todas las cosas. Yo veo un perro, digo, ese perro canijo, ¿cómo mordió? Tú y yo somos capaces de morder todavía con mayor traición. Amén. De toda la creación, dile, de toda la creación, no sé, ponle tigre, león, víbora, lo que quieras. Rata, cucaracha, araña, no sé, hay gente que dice, ¡ay, qué perverso es ese animal horrible! Eres peor. Amén. Si no nos reconocemos, amado hermano, vives un engaño latente y por eso no estimamos tener en cuenta a Dios por encima de todo. Muchos de los famosos que han salido ahora a la luz pública, no hablar de eso asqueroso que pasó en Estados Unidos, muchos eran gente que tocaba la alabanza como Charlie, como Daniel, como Leo. Son perversos, pero son cristianos. Perversos. Es que vengo a un lugar donde es muy diferente. Esté lleno de amor. Aquí no hay hipocresía. Aquí no hay engaño. Aquí no hay mentira. Aquí no hay seducción. Aquí no hay traición. Debería. Dile a tu hermano, debería. Pero el corazón del hombre es perverso. ¿Estamos? Ahora, el problema no es que el hombre sea perverso. El mayor problema de esa perversidad que nos lleva a hacer cosas horribles es algo que normalmente llega a trabajar en conjunto y se llama terquedad. Lo voy a decir de otra forma bíblica, soberbia.
orgullo. He estado yo, y a mí me ha pasado, que trabajas con personas y les planteas, ¿va? Dices, es que no está bien por esto, mi punto de vista es este, das argumentos, das verdades, das evidencia, y las personas son tercas. Es su verdad por encima de la verdad. Escucha esto, amado. ¿Qué es terquedad? ¿Qué es soberbia? ¿Qué es orgullo? Mantenerte en tus razones, en tus argumentos o en tus verdades por encima de la verdad de Dios. Eso Dios le llama soberbia. Eso Dios le llama orgullo. Eso se le llama terco. ¿Sabes que sí se entiende terco, no? Es que mires así. Vale. Y luego todavía nos justificamos, dice, Dios me perdona. Te voy a decir algo, amado, que eso es algo que muchos lo hemos vivido. No sé si tú no lo hayas vivido y si no, lo vas a vivir. Dios perdona el pecado, dile, Dios perdona el pecado. Dios limpia el pecado. Pero los efectos que tiene el pecado una vez que se consume en el hombre son irreversibles. Ay, Señor, ven a más. Estoy gordito, gordito como Porky, perdóname por ser glotón. Pues Dios te ve y te dice, te perdono. Pero el pecado ya hizo un efecto en ti. Perdóname, Señor, por ser tan fornicario, fornicaria. Y el Señor perdona. Pero eso ya hizo un efecto en ti. Perdóname, Señor, por ser tan chismoso y mentiroso. Y Dios perdona. Pero eso que hiciste traerá consecuencias en ti. Siempre. Nadie le gana al pecado. Dios lo limpia. Dios lo quita. Pero el hombre vive sus consecuencias. ¿Estamos? Son leyes que tenemos que aprender. Por tiempo me encantaría, vamos a ver ejemplos de dos personas importantes. Voy a empezar primeramente por una que fue antes que la segunda, y voy a empezar por el primer rey de Israel, que fue Saúl. Saúl fue un hombre, ¿verdad?, creyente de Dios, como tú y como yo. Pero además no fue un hombre ligeramente creyente de Dios. Fue un hombre lleno de Dios. O sea, quiero que entendamos esto. Dice, hasta Saúl profetizaba. Saúl fue lleno del Espíritu de Dios. ¿Cuántos han sido llenos del Espíritu de Dios? He tenido tiempos donde te llenas lleno del Espíritu de Dios. Me acuerdo hace ya más de 2 décadas, en una conferencia estaba lleno del Espíritu de Dios, que estaba conmovido, no me podía parar de la silla, estaba llorando y llorando, estaba lleno de Dios y estaba limpiando mi alma. Yo me sentí fabuloso ese día. Me sentí restaurado, me sentí limpio, me sentí sano. ¿Nunca se han sentido así? Pero eso no me quitó la perversidad. Bastaron que pasaran días o meses o años para que diera luz nuevamente una conducta perversa en mí. Lo mismo le pasó a Saúl. Lleno del Espíritu de Dios. Danzaba para Dios. Y esa perversidad natural en el hombre hizo que perdiera el reino.
perdiera un objetivo que Dios le había planteado. ¿Sabes que muchas personas dejan de cumplir las metas que Dios les había trazado en sus vidas? Dice la palabra de Dios, Dios tiene planes de bien. Dile, Dios tiene un gran plan para bien para ti. Y Dios, desde que estás aquí, dile a tu hermano, Dios tiene planes de gran bien para ti. Qué bonito, o sea, qué hermosa promesa. Dios tiene planes de gran bien para mí, pero muchos no los alcanzan. Triste es eso. Algunos se mueren en el camino. Dile, Dios tiene planes de bien para ti. Y eso te debería sentir a gusto y esperanzado, decir, yo sé que en mi futuro va a ser muy bueno lo que me pase. Pero tú lo estropeas. Le pasó a Saúl. Saúl fue elegido para ser rey. ¿Cuál era el plan de Dios? Y que además tuviera dominio sobre todo el mundo. Que fuera un rey exitoso. Lideraba nada menos que al pueblo elegido de Dios. Pero sabes que Saúl, a pesar de la perversidad que había él, se combinó con otra segunda reacción, que es lo que hablamos. Fue terco. A Saúl se le advirtieron las cosas más de una vez. ¿Alguien le ha hablado Dios en un tema de conductual especial? Y te lo dicen una vez, sino más de una vez. Y cuando eres terco, ten mucho cuidado. Cuando eres necio, ten mucho cuidado. Saúl fue necio. ¿Sabes qué sucedió? Que Saúl siempre quiso hacer lo que mejor le parecía a él. Saúl no reaccionaba con una confrontación. Saúl siempre tuvo una justificación a sus acciones. ¿Por qué no esperaste a que llegara el sacerdote Samuel para llevar a cabo el holocausto? Primera carta de Samuel, capítulo 13. Y cuando llega el sacerdote y lo confronta, cuando la palabra de Dios te confronta, cuando en una conferencia se te confronta, cuando un siervo de Dios te confronta, ten cuidado de no justificarte. Ananías y Zafiras fueron confrontados por su pecado, pero decidieron la autojustificación antes que la aceptación. Vivimos en un mundo de razones. No hay algo más tortuoso que estar debatiendo con un joven o un adolescente diciéndole que está mal. Como ya ahora son cibernéticos, te sacan la Wikipedia y te dan todos sus argumentos y sus razones, pero es su razón. Y jamás hay una aceptación. Eso, amado hermano, irrita el corazón. Dile a tu hermano, te lo van a decir una vez, te lo van a decir 2 veces. Quizá te lo dirán 3 o 4 o 5 veces. Pero si no terminas de entender, agárrate porque viene una respuesta de Dios. Saúl fue destituido por Dios. Fíjate, no, ¿cómo va a ser destituido? Ya estaba entronado como rey. Y ves la historia de Saúl, más de la mitad de su reinado se la vivió peleando contra el destino que ya Dios le había marcado por su terquedad.
reteniendo algo que Dios ya le había quitado. Luchó contra David todo el tiempo porque Dios ya había decidido que Saúl iba a ser sustituido. ¿Sabes que mucha gente ya cristiana no vive en paz porque sigue peleando en contra de la sentencia de Dios? No nada más se conformaron con su autojustificación, sino que no han aceptado la disciplina de Dios. Yo veo gente de verdad, vi gente, mira, amado, Dios quiere que seamos sanos, dile, Dios quiere que seamos sanos. Él viene y te limpia. ¿Cuántos hermanos ha sanado Dios aquí? Sanos, o sea, no es limitante la enfermedad cuando llegas a Cristo, que Dios nos sane. Hay enfermedades físicas que Dios las sana, hay enfermedades anímicas, hay enfermedades espirituales como la esquizofrenia o la bipolaridad o muchas otras, y Dios sana. A Dios, cuando te acercas a Dios, a muchos les resuelve un problema legal o un problema familiar o un problema social. Dios resuelve cosas. Lo vemos en todos los evangelios. Pero hay de aquel que a pesar de haber sido bendecido con el favor de Dios, sigue terco en contra de la verdad de Dios. ¿Se acuerdan de los leprosos? ¿A cuántos le quitó la lepra a Dios? Y de los 10, ¿cuántos fueron tercos? Samuel pecó. Saúl pecó y Samuel lo confrontó varias veces. Pero nunca entendió, nunca entendió. Un terco no entiende. Por eso la Biblia, el salmista dice, son como bestias delante de mí. ¿Por qué? No sé, los que hemos tenido la oportunidad de estar en el campo, ¿has visto a los animales esos de 700 kilos, casi de 1 tonelada, que les meten unas argollas en la nariz? Dices, ¿y en la nariz? Eso es una bestia, una argolla de acero en la nariz. ¿Cuál piercing ni cuál nada? Es una argolla en la nariz para una bestia de 1 tonelada. Pues la única forma de que lo jalas de la nariz y la bestia a veces repinga. Porque es bestia, terco, necio. Saúl fue así. Ahora, Dios perdona el pecado, pero la terquedad no. ¿Cómo no? Dios perdona todos los pecados. La terquedad no. Santiago 4:6 dice, pero Él da mayor gracia, por eso dice, Dios resiste. Dile a tu hermano, Dios resiste. ¿Sabes qué es resistir? ¿Alguien ha jugado a la cuerda así que le jalan de un lado y otro? Dice, resiste y jalas. Resistir es decir, aunque me pidas perdón, me resisto al perdón. De la soberbia, de la terquedad, de que se te dicen las cosas y se nos dicen las cosas más de una vez y necio nos mantenemos. ¿Sabes que cuando Dios deja de amonestarte es porque viene ya el catorrazo? La diferencia de la soberbia se llama humildad de corazón. Y esa la tuvo David. Oye, David se aventó unos guachinangos perversos. Imagínate, una vez David entronado como rey. Tenía, pues por lo menos le conté a 4 o 5 mujeres.
no eran suficientes. Y lo que hizo fue que echó vistazo y le gustó otra más. Y una vez que la mandó traer, antes de que la mandaran traer, él sabía quién era esa mujer. Fíjate la perversidad. Era esposa de su hombre de confianza. No le importó a un perverso. Se llegó a ella. Y una vez que ella quedó embarazada, la Biblia no dice, pero yo creo que le llegó varias veces, ¿verdad? No creo que a la primera la embarazó. Una vez que se llegó a ella y ella quedó embarazada, la perversidad le llevó a ocultar ello. ¿Y sabes qué hizo? De una forma perversa, planeó. ¿Cuántos han planeado perversidad? Me voy a desquitar así, vas a ver, ahora que llegue, así, y así, y así. Perversidad. Eso lo ve Dios. Mandó matar a ese hombre. Ah, pero lo hizo muy limpio. Como es general, es soldado, pónganlo al frente. Para que se lo ejecuten. Cuando es una estrategia, va atrás. Lo matan. Y él estaba feliz. Porque una vez que murió, dijo, ahora sí, ya es viuda, la puedo tener en mi harén, sin tema. ¿Sabes que la perversidad te hace vivir una aparente paz? Hasta que llegó la confrontación. Siempre va a llegar la... ¿A cuánto les gusta que les confronten? No, aquí cuando se ha confrontado gente, hijos se ponen, pero dice, oye, amado, aguanta. Mira, tu hermano, las congregaciones se trata de confrontar, aguanta vara. Y si no, amado hermano, pues ya que te digo, tendrás que aguantar el infierno eterno. No nos gusta estar incómodos, ¿verdad? ¿A cuántos les gusta estar incómodos? ¿No? Es bueno incomodarse, por si no, no te acomodas. Vino la confrontación. ¿De quién? De Natán, un profeta. Y le dijo, a ver, David, fíjate, y le puso un ejemplo paralelo, un hombre que tenía muchas ovejas, vio la oveja de un hombre pobre que estaba ahí pastoreando, dijo, me gusta esa oveja, fue, la agandalló, mató al dueño de la oveja y se la quedó. Y entonces David se enojó y dijo, ¿cómo es posible? Como que hipócrita. Sí, sí, bien como Jesús nos dice, oye, no seas hipócrita, no estés criticando al hermano cuando tú traes más perversidad dentro de ti. ¿Sí? Por eso, si Dios algo aborrece es el chisme. Cuando una persona te chismea algo, a Dios le molesta, porque esa persona que chismea es más perversa de lo que está juzgando. ¿Sí o no? Por eso, mira, dile a tu hermano, usted ni hable. En México decimos, ¿quién no tiene cola que le pisen? ¿Ah? Entonces, fue confrontado. ¿Y qué hizo David? ¿Se justificó como Saúl? Ay, no, señor, pues es que también, ¿para qué se baña con la ventana abierta? Ella guapa y yo débil. No, es que así le hacen muchos hermanos. Pues, ¿qué culpa tengo yo para que se viste así? No, hermano. David no se justificó. Una vez que David se dio cuenta que era él, inmediatamente reconoció y lloró. Dijo, perdóname, Dios. Y una persona humilde que reconoce, que acepta la verdad de Dios por encima de sus argumentos,
es una persona que es llamada amiga de Dios. David fue amigo de Dios. ¿Era perverso? Pero nunca se justificaba ante la verdad de Dios. Siempre reconocía, la regué. Y en estos tiempos, amados, siento un ambiente de mucha soberbia, como que toda la gente se está cuidando las espaldas de ellos mismos, cuando deberíamos entrar a esta iglesia con el corazón desnudo y decir, perdona mi soberbia, perdona mi orgullo, perdona mi terquedad, Dios, perdona mi perversidad, mi pecado. Yo lo reconozco, Dios. Ayúdame. Por eso el Espíritu Santo toda la madrugada me dijo, terquedad. A lo mejor el único terco aquí soy yo. Terco. Necio. Amado hermano, hay que reconocer nuestra condición delante de Dios. Y decirle, Señor, perdóname. Ahora, mucha gente dice, bueno, sí, que me confronte Dios, pero ¿tú quién eres? Dios usa todo, dile, Dios usa todo. Hasta los bueyes para decirte tus verdades. Es bíblico. Me decía una persona, es que ya no me gusta congregarme porque cada vez que voy, me pegan. Dije, pues de eso se trata. De que te peguen todo el tiempo, que salgas dolido del alma. ¿Sabes cómo se sentía David una vez que era confrontado? Dolido. Si tú estás en la iglesia y no te está doliendo, amado hermano, pobre de ti. Me decía gente, es que ya me voy porque aquí no hablan de amor. Todo es golpe. Dije, bueno, entonces el diablo sí te habla de amor. El diablo te habla de riquezas, de reino, te haces nuevos departamentos, te va muy bien, nadie te juzga, nadie te critica, nadie te confronta, vives cool. Esas son las congregaciones de Satanás de estos tiempos. Pero una congregación donde eres visible y eres vulnerable delante del Señor, amado hermano, y te duele por los golpes que te dan, es una congregación de Dios porque Dios te ama. Y recuerda algo, Dios al que ama jamás lo dejará de volver.